conversar inmediatamente con María Ángela Vázquez. Ella es abogada laboralista de Aguirre Abogados y Asesores. María Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la invitación. A ver, para algunos puede ser que de repente el Congreso de la República sea una isla, ¿no?, muy aparte a cómo funciona todo el resto del sistema laboral en temas de derechos, obligaciones y etcétera. ¿Los trabajadores de los despachos en el Congreso de la República tienen un régimen particular? ¿Cómo es el contrato de ellos? Bueno, Valeria, debemos señalar que de acuerdo a la ley 3647, tanto los trabajadores del Congreso, del Banco Central de Reserva, como de la SBS están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Es decir, se les aplican las normas de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Sin embargo, se establece que en este caso el Consejo Directivo del Congreso es quien establece los reglamentos internos, políticas, por ejemplo, de temas de gestión de recursos humanos, de sanciones, de remuneraciones, ascensos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reglamento interno del trabajo del Congreso ha establecido que los congresistas tienen a su cargo, dentro de su despacho, personal como sus asesores, personal de apoyo, a los cuales el congresista contrata de forma directa, obviamente cumpliendo la evaluación curricular que por lo menos debería haber y que debería de ser revisada por la Dirección de Recursos Humanos del Congreso. A ver, porque hay algo que aquí es muy común, María Ángela, y lo hemos escuchado siempre en denuncias periodísticas, que es el congresista quien elige a 5, 6, 7 personas, los que trabajan en el despacho, a dedo, ¿no? Es que es mi personal de confianza y probablemente sea la vecina, la hija o la prima, la cuñada de la prima o qué sé yo. ¿Quién debería ser el filtro en ese momento cuando el congresista, a pesar, yo entiendo que por la naturaleza es alguien de confianza, pero quién debería filtrar de que esta persona, por más confianza que sea, cumpla con el perfil que se requiera en el Congreso de la República? La Dirección de Recursos Humanos del Congreso, puesto que sí, efectivamente, como congresista yo puedo pedir que necesito 2, 3 asesores que son de mi entera confianza, gente de mi apoyo, pero por supuesto tienen que haber pasado por lo menos una evaluación curricular. Yo puedo proponer a estas personas, enseñar sus currículums a esta Dirección de Recursos Humanos del Congreso y de esta forma se da la aprobación y se los designa mediante una resolución administrativa. Obviamente, como son puestos de confianza, si es que el congresista les retira la confianza o vence el mandato del congresista, automáticamente vencen esos contratos. ¿Y el contrato es indefinido en ese caso? No son indefinidos porque son justo contratos de confianza, en base a la confianza. Entonces yo te puedo contratar de repente por lo que dura mi periodo, pero aunque yo te haya dicho que te voy a contratar por 4 o 5 años, si es que de acá a un año siento que ya la persona no es de mi confianza o no está rindiendo en lo que yo espero como congresista, puedo automáticamente resolver ese contrato. Y por ser de confianza no genero ningún tipo de indemnización, ¿no? Finaliza el contrato. Ahora, el tema de recortarle el sueldo a los congresistas, en el hipotético caso, porque eso digamos está en investigación preliminar por parte del Ministerio Público, pero pongámonos en el escenario de que un congresista le recorta los sueldos a personal, 1, 2, 3 trabajadores de su despacho. Esto no es legal. O sea, a ver, la persona, ¿dónde podría denunciar? En este caso también incluso, y te agrego otra arista, u otra lectura, el ministro de Trabajo ha dicho Sunafil va a ir, puede ir Sunafil a fiscalizar. ¿Qué cosa debería recoger Sunafil en estas visitas? Correcto. En principio, efectivamente, es ilegal que se haga algún tipo de recorte a las remuneraciones de los trabajadores. Así sean personal de confianza y de una entidad pública como es el Congreso, está prohibido este tipo de recortes. Eso incluso va más allá de la esfera laboral y cae en la esfera del ámbito penal y ya tendrán que ser sujetos a la investigación correspondiente. En cuanto a qué es lo que debe de hacer el trabajador, cómo puede comunicar o denunciar este tipo de hechos, efectivamente dentro del Congreso se establece también un procedimiento, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el empleador de estos trabajadores de confianza es el Congreso. O sea, yo soy la asesora de la congresista fulana de tal, pero mi empleador, quien me paga, es el Congreso. Entonces, como tal, el Congreso también tiene la obligación de velar por las relaciones laborales de todos los trabajadores y que éstas se den en un ámbito de justicia y equidad. Asimismo, se establecen canales de denuncia dentro del propio Congreso, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que cualquier reducción injustificada de la remuneración para un trabajador público como un trabajador del sector privado constituye un acto de hostilidad. Entonces, automáticamente el trabajador tiene que ponerlo en comunicación al superior jerárquico correspondiente o la Dirección de Recursos Humanos y ésta se encargará de iniciar la investigación correspondiente y lograr que cesen esos actos de hostilidad, ¿no? A ver, ahora, María Ángela, acá hay un tema muy importante que probablemente la gente no sabía.
pero quien recibe la amonestación, porque SUNAFIL va a ir a recabar información y demás. ¿Qué pasa si SUNAFIL, con todas las pruebas que tiene, dice efectivamente, esta congresista, en su pésima gestión, en su pésimo trabajo, le ha recortado o le ha mochado los sueldos a estos trabajadores? Le voy a poner una multa, porque entiendo que hay un proceso administrativo, pero vamos a la multa. Es decir, ¿SUNAFIL puede multar al Congreso de la República por esto que ha hecho la congresista? Es que son ámbitos distintos. Como te digo, el Congreso es el empleador. El Congreso cumplió con pagar la remuneración cuando depositó en la cuenta de haberes del trabajador su sueldo completo. El Congreso no ha incumplido ahí su obligación. Quien está haciendo el recorte ilegal es la congresista al decir, entrégame un porcentaje de tu sueldo porque yo soy quien te he puesto ahí. Reconóceme este derecho, este cupo que yo te estoy, que te estoy dando, ¿no? Y en ese caso, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál podría ser la sanción? En ese caso, la SUNAFIL tendrá que verificar si es que estos trabajadores, antes de recurrir a las denuncias públicas a través de los medios de televisión, han seguido un procedimiento interno ante el Congreso, si es que han presentado su reclamo, han hecho de comunicación a la Oficina de Recursos Humanos de este acto de hostilidad del que estaban siendo víctimas. Y si es que el Congreso, sabiendo y teniendo esas denuncias en sus oficinas, no se han dado cuenta, no le han seguido el procedimiento correspondiente, ahí recién sancionará el Congreso, pero no por cortar el sueldo, sino por no haber hecho la gestión y no haber protegido al trabajador y evitar que se dé este acto indebido. ¿Y cuánto podría ser la sanción? Bueno, todo lo que constituyen actos de hostilidad se consideran como infracciones muy graves. En este caso sabemos de que, bueno, dependiendo del número de trabajadores afectados, puede ser hasta de 45 unidades impositivas tributarias. 45 unidades impositivas tributarias. A ver, vamos a sacar la calculadora para hacer el cálculo. Estamos hablando de más de 250.000 soles, ¿no? Ok, a ver, para ponerlo así como titular, el Congreso podría ser multado por más de 250.000 soles si es que la SUNAFIL comprueba de que, a pesar de que el trabajador haya presentado su denuncia, no se le hizo el seguimiento ni la atención. Ni la atención correspondiente al trabajador. Ahora, si es que, como te decía, si es que el trabajador no hizo ninguna comunicación al Congreso, simplemente, bueno, venció su contrato y ya a través de los medios de comunicaciones que hizo pública estos acontecimientos, y el Congreso no ha incumplido ninguna obligación porque pagó directamente la remuneración al trabajador, no habría ninguna infracción, ¿no? Pero sí es recomendable que haya esta intervención de la SUNAFIL para verificar no solo este ámbito, sino el cumplimiento de todas las obligaciones laborales que deben darse y que deberían de empezar por nuestros padres de la patria, ¿no? Deberían ser las entidades públicas las que estén más al día en todo el régimen laboral, no solo en el tema de remuneraciones, sino de seguridad y salud en el trabajo y hasta de la igualdad remunerativa, ¿no? Que hoy en día se da. Totalmente de acuerdo contigo, María Ángela. A ver, quería irme un poquito, ya hemos tocado el tema del Congreso de la República, que es interesante porque, claro, o sea, es otra lectura. Hay muchas personas que de repente no sabían cómo funcionaba eso, ni que SUNAFIL podría intervenir en una situación como esta, que está bien. Pero nos vamos a otro escenario. Yo trabajo en una empresa particular del sector privado. Mi empleador, mi jefe, no me puede pedir una parte de mi salario. Por supuesto que no. Además de que constituye esto un acto de hostilidad, tenemos que tener en cuenta el principio de la remuneración. La remuneración es un derecho de los trabajadores, puesto que tú no puedes prestar un servicio de forma gratuita. Todo servicio tiene que ser debidamente remunerado. La remuneración es de libre disposición, así como también es de carácter alimentario, porque a través de ella sustentamos nuestras necesidades básicas, y además es la obligación principal que tiene todo empleador por encima de cualquier otra obligación que pudiera tener. Entonces, bajo ese escenario, ningún empleador puede hacer un recorte de la remuneración. Hay casos excepcionales donde se puede dar, y como lo que hemos vivido en la pandemia, en la crisis tan difícil que hemos vivido. Pero en ese caso solo me pueden reducir mi remuneración si es que yo firmo un acuerdo por escrito donde como trabajador doy mi manifestación de voluntad expresa y donde acepto que por una causa objetiva que me ha señalado el empleador estoy permitiendo que me hagan esa remuneración. También. Por un periodo, y que esta reducción no puede ser menos de la remuneración mínima vital. Perfecto. María Ángela, muchas gracias por acompañarnos.